Bien, pues buenas tardes, noches, ya prácticamente, ¿verdad? Eh, Vamos a continuar con el síndrome cardiorrenal, pero antes de continuar, pues quisiera este, hacer unas preguntitas, ¿verdad? Para ver si recordamos lo de ayer y que es eh, eh, lo de ayer, pues, y que es importante que podamos, pues, recordar, ¿no? Básicamente en cuanto a los tipos, subtipos de síndrome cardiorrenal y la fisiopatología de los mismos. Entonces, pues bueno, aquí tenemos una visión, pues nada más son cuatro personas, ¿verdad? Entonces no va a haber tanta dificultad para ver a quién le podemos preguntar, pero por ejemplo, Julio, eh, ¿cuál es el síndrome cardiorrenal tipo 3? Hola, buenas tardes. No sé si recuerde bien, pero era el síndrome que tienes una enfermedad crónica y te ocasiona una cuestión aguda. No sé si esté en lo correcto. ¿Ok? Inicia una enfermedad crónica y desencadena una enfermedad aguda. ¿Pero de cuál a cuál? Eh, es una enfermedad crónica cardíaca que te da una enfermedad renal aguda. ¿Ok? Bien. ¿Y solamente así o puede ser al revés? También puede ser al revés, ¿Ok? Bien. que, Entonces, que tengas una enfermedad aguda que te pueda ocasionar una enfermedad crónica, ¿no? sí, 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 pero ese es otro tipo, otro subtipo de síndrome cardiorrenal. A lo que me refería era, por ejemplo, si puede ser al revés, es decir, una enfermedad renal crónica que desencadene una insuficiencia cardíaca aguda. Sí, fue lo que nos comentaste, que no todos los síndromes pueden llamarse cardiorrenales. No, no son todos de un origen cardíaco que causa un daño renal, sino puede ser un origen renal y que te cause un daño cardíaco. Muy bien. Entonces, específicamente el síndrome cardiorrenal tipo 3, ¿vale? Es aquel síndrome que va a causar una enfermedad usualmente renal crónica, una alteración cardíaca aguda, ¿bien? Usualmente, porque eh, también pudiera ser al revés, es decir, una insuficiencia cardíaca crónica que cause una enfermedad renal aguda. Bien, o sea, los dos síndromes pueden existir o coexistir, pero es mucho más común que sea una enfermedad renal crónica quien genere el problema cardíaco. ¿Listo? Por eso justo como lo menciona Julio, llamábamos síndrome renocardíaco, ¿no? A partir de la clasificación 3 se llamaba síndrome renocardíaco o tipo 3, ¿no? Y síndrome renocardíaco tipo 4, ¿no? Porque eran de origen usualmente renal antes que cardíaco. Bien, em, ok. Leslie, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico del síndrome cardiorrenal tipo 1? Ah, sí, no se escucha tu micrófono. Ok. am, ¿Alguien le ayuda a Leslie? Por favor. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico de
el síndrome cardiorrenal tipo 1. Es de agudo a agudo. Este, profe, buenas tardes, Julio. Sí, sí, Creo, creo que el primero sí es de origen de una enfermedad aguda cardíaca, que te ocasiona una enfermedad aguda renal. ujú. Sí, eso ya El, lo acabo de mencionar, de agudo a agudo. Pero, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico? ¿Qué es lo que va a desencadenar que aparezca este síndrome cardiorrenal tipo 1? Ah, pues, buenas noches. Ujú, buenas noches. Lo, lo que va, o lo que, bueno, lo que yo entendí, va a ser una disminución del gasto cardíaco, Ok. lo que va a originar, primeramente, pues esta eh, insuficiencia cardíaca aguda, y eso va a conllevar a la hipoperfusión en el riñón, y lo que va a estimular la, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a estar continuamente, se va a activar continuamente por este estímulo de que no hay un buen gasto cardíaco o que hay una disminución en el gasto cardíaco que va a querer como compensar, pero va a haber un estímulo de hipoperfusión a nivel renal. Ok, la clave específica o la palabra específica de todo esto que nos acabas de explicar es una hipoperfusión, ¿no? Dijimos que usualmente iba a ser la causa principal de que las situaciones agudas aparecieran, ¿no? Que existiera una hipoperfusión. Podía existir otras que también las mencionamos, pero la principal era esta, ¿verdad? Entonces, bien, Leslie también respondió, bien esta parte de la disminución del gasto cardíaco y que comienza la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo cual puede, bueno, condicionar la función correcta, ¿verdad?, de nuestro riñón y pues meternos, digamos, en dificultades para la función correcta del mismo. Bueno, bien, entonces sí, recordamos por ahí las ideas de la clase anterior y pues bueno, recordarán que vimos el tratamiento y demás. Vamos a iniciar de nuevo en esta parte porque es importante, ¿verdad?, que recordemos que el tratamiento de este síndrome complejo, que es el síndrome cardiorrenal, que además platicábamos, ¿verdad? Que cuando está presente en el paciente, pues bueno, tiene una mortalidad importante, ¿no? Refleja una mortalidad importante. Y dijimos que lo primero que debemos de verificar es si mi paciente está congestivo, ¿no? Si tiene datos de congestión. ¿Cómo? Pues con ciertos criterios que se refieren más hacia lo cardíaco que a lo renal, ¿no? Porque básicamente les platicaba que el hablar de una sintomatología congestiva, pues refiere el hecho de que el paciente tiene agua en los pulmones, ¿no? Líquido en los pulmones. Eso, pues bueno, se ve reflejado por ortopnea, ingurgitación yugular, hepatomegalia, edema y bueno, una alteración en la caminata de 6 minutos, ¿no? En el test de caminata de 6 minutos, si es que la pudiéramos hacer, en algunas ocasiones ni siquiera la vamos a poder realizar. En cuanto a la evaluación clínica, técnica, pues, de laboratorios y demás, necesitamos los péptidos natriuréticos, tanto el BNP como el NT-proBNP, ¿no? Y en algunas ocasiones el ANP, ¿no? Dependerá mucho del clínico y de lo que se solicite. Una placa de rayos X, imágenes, ¿verdad?, de la vena cava o incluso un ultrasonido pulmonar, en el cual, pues bueno, entre más datos específicos de congestión tengamos, pues más riesgo corre nuestro paciente de seguir agravando su situación, ¿cierto? Y entonces hay una terapia que tiene que manejar la parte respiratoria, ¿no? Habrá otra terapia que nos ayude a manejar la parte cardiovascular y una terapia más que nos ayude a manejar, pues, la terapia renal. Entonces dependerá mucho de la situación clínica de nuestro paciente y de la congestión que tenga, el hecho de que utilicemos una u otra o las tres técnicas al mismo tiempo, ¿no? Y platicábamos que va a ser una terapia agresiva de diuréticos, lo que nosotros vamos
a aplicar, ¿no? Y veíamos o les platicaba que en este estudio y en algunos otros más, sabíamos que los pacientes con mala función renal, en falla cardíaca, con terapia de diuréticos, pues no se asocian a daños en los túbulos, ¿no? A lesiones tubulares. Por lo tanto, pues bueno, nosotros podemos continuar las terapias diuréticas sin tener propiamente, entre comillas, miedo, ¿no? Para con nuestro paciente. Y platicábamos que de primera instancia, ¿verdad? Del hecho de manejar de primera instancia los líquidos de nuestro paciente, pues va a depender mucho de si él ya toma o ingiere algún fármaco diurético, ¿cierto? Y platicábamos que si el paciente está congestivo o tiene o una congestión con sobrecarga, es decir, tiene exceso de líquido generalizado, ¿no? Digámoslo así, pues entonces tenemos alrededor de una hora para hacer toda la admisión de este paciente en el servicio de urgencias o de terapia intensiva, vaya donde nos encontremos, y vamos a iniciar su terapia diurética. Si el paciente ya tenía terapia diurética, entonces vamos a iniciar con 20 a 40 miligramos de furosemide intravenoso, ¿bien? Y si no tuviera terapia diurética, vamos a iniciar con una a dos veces la terapia oral de diuréticos pues que él tenía en casa, ¿no? Aquí es el Diuretic Loop, sabemos que es diurético de ASA, ¿no? Entonces habla específicamente de diuréticos intravenosos. Si no los tuviera, entonces iniciamos de una a dos veces en la dosis máxima que toma en un día el paciente de diurético intravenoso. Si lo tuviera, nada más le agregamos de 20 a 40 miligramos, ¿bien? Y vamos a estar vigilando, pues, esta parte de la colección de la orina, ¿no? Vamos a estar continuamente trabajando en eso. Después, tenemos hasta 6 horas, vean esta parte, ¿no? Que dice la evaluación temprana o la fase de evaluación temprana. Tenemos 6 horas, ¿no? Para que el paciente realmente tenga un efecto específico en cuanto al tratamiento que nosotros le vamos a estar brindando, ¿cierto? Y eso pues condiciona a que estemos al pendiente durante todas esas 6 horas. Después de 2 horas del inicio de la terapia diurética, nosotros podemos hacer un análisis de sodio en orina, ¿no? Y platicábamos que si estas concentraciones son muy bajas, pues probablemente no está funcionando de manera correcta nuestro diurético, ¿no? Y después, en 6 horas, pues verificar nuestro volumen urinario. ¿Qué queremos esperar? Pues del nivel de sodio en orina, que este sea mayor de 50 hasta 70 equivalentes por litro en este resultado. Y en el caso del volumen urinario en 6 horas, pues que este sea mayor de a 100 hasta 150 mililitros por hora. Bien, entonces, digo, es un volumen, creo yo, bastante alto, ¿no? Para un paciente que no tenga alto peso, pero es importante, ¿no? Que veamos que este es el volumen ideal en estos casos de congestión. Ahora, ¿qué pasa? El paciente eh, continúa con la congestión, ¿no? Es decir, bueno, más bien tenemos estos valores, el sodio de 50 a 70 y el volumen urinario de 100 a 150. Sí, entonces el paciente continúa con congestión. Si la respuesta es no, pues hasta aquí detenemos la terapia y regresamos a la terapia convencional de este paciente para que continúe su tratamiento en otro servicio. Bien. Pero si persiste la congestión, entonces debemos de repetir la dosis de diurético de una manera similar y administrarla ahora cada 12 horas. Bien, entonces volvemos a repetir esta dosis y a las 12 horas una vez más. Bien, listo. ¿Qué pasa si no tenemos los valores de 50 a 70 equivalentes de sodio o el volumen urinario esperado? Entonces debemos de duplicar la dosis de diuréticos de ASA. Bien, esperar de nueva cuenta las 6 horas con los mismos intervalos, ¿no? A las 2 horas volver a hacer la valoración del sodio en orina y a las 6 horas pues esperar que el volumen de uresis sea de 100 mililitros por hora al menos para que pues bueno, tengamos los resultados, ¿no? Si entonces ya no hay congestión,
pues entonces detenemos de nuevo el tratamiento. Si es que llega a haber congestión, es decir, que no funciona el tratamiento, pues pasamos a manejar a este paciente por las siguientes 24 horas. Bien, pues básicamente es lo que debemos hacer. Y habrá pacientes, pues depende mucho de su situación clínica, que se reviertan, ¿no? En las primeras 6 horas, y habrá otros en los que pues nos tardemos un poco más con dosis altas de diurético. Bien. Tenemos también el segundo apartado, que es, bueno, me voy a saltar este tantito, bien, que es esta parte de aquí, bien. Entonces, a las siguientes 24 horas, ¿no? Es prácticamente el día 2 de admisión, ¿no? Dice segundo día de admisión. Entonces, a partir de las 24 horas siguientes, si el paciente continúa con la congestión, pues evaluamos el volumen urinario de 24 horas previas, ¿no? Si ese volumen urinario es menor a 3 hasta 4 litros por minuto, perdón, 4 litros al día, perdón, entonces debemos de dar una doble dosificación del diurético de ASA hasta llegar a la dosis máxima de ese diurético, ¿no? De nuevo, las 6 horas siguientes debemos estar evaluando si nuestro volumen urinario es de menos de 100 mililitros por hora, ¿bien? Y entonces, si sigue siendo menos de 10, perdón, de 100 mililitros por hora, vamos a buscar combinar diuréticos, es decir, continuamos con el diurético de ASA, pero le vamos a agregar de primera línea tiazidas. Si no tuviéramos tiazidas, entonces acetazolamida, bien. Y si no tuviéramos ninguno de estos dos, pues entonces consideramos ISGLT2, ¿no? Eh, este último de importancia, ayer lo comentábamos, si el paciente es diabético, entonces nos saltamos las tiazidas y la acetazolamida y nos vamos directamente al ISGLT2, ¿no? Que además es un diurético también de amplio espectro y que nos va a ayudar a eliminar pues, grandes cantidades de líquido. Eh, si llegáramos a resolver el problema, ¿no? En las siguientes 6 horas, entonces, o si no llegamos a la dosis máxima del diurético todavía de ASA, entonces volvemos a repetir una dosis extra y volvemos a considerar estos pasos. Bien, si entonces el paciente tiene un volumen urinario de más de 3 litros, ¿no? Incluso hasta más de 4 litros en 24 horas, y aún así continúa con em, la congestión, entonces lo que debemos de hacer es considerar reducir la dosis de diuréticos de ASA, ¿verdad? Si es que el paciente tiene un volumen urinario de más de 5 litros, ¿no? Consideramos disminuir el diurético de ASA, y como esto no está funcionando, entonces lo que debemos de buscar en esta ocasión, pues es una técnica específica de descongestión, que puede ser específicamente una terapia de reemplazo renal, ¿no? Una hemodiálisis, en la cual, pues bueno, podemos eliminar líquido suficiente de este paciente. Si estuviera hemodinámicamente muy inestable, pues se prefiere la terapia de reemplazo renal lento continuo, ¿no? En la modalidad que el paciente necesite. ¿Listo? Y regresamos a ¿no? En realidad este esquemita lo que nos platicaba, pues es que debemos de considerar también, ¿verdad? Si hay una insuficiencia cardíaca aguda más una terapia de descongestión, entonces verificar la función renal, nada más para tenerlo ahí en cuenta. ¿Por qué? Porque si nosotros llegáramos a tener como datos específicos de que hay una disminución de la tasa de filtración, ¿no? O una pseudo falla renal, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que estar considerando ciertos aspectos. Por ejemplo, si es que si no aparece, o sea, si no tenemos ningún dato que nos haga pensar de esto, pues continuamos con la terapia de descongestión, ¿no? Sin problema. Pero si aparece, entonces tenemos que verificar algunos factores postrenales que pudieran aparecer en este paciente, ¿no? Por ejemplo, es decir, el volumen urinario está muy bajo o la tasa de filtración glomerular disminuyó, pues tendremos que verificar que no haya una obstrucción, ¿verdad?, en el tracto urinario. Si es que la hubiera, pues entonces hay que corregirla lo más pronto posible. Y si no, entonces, pues bueno, sabemos que no hay o excluimos, ¿no?, estos factores postrenales que pudieran afectarlos. ¿Y qué hacemos? Pues vamos con nuestras dosis de diurético, ¿no? Si la respuesta a esta dosis de diurético, a este tratamiento diurético es buena, pero tenemos, por ejemplo, disminución de la tasa de filtrado glomerular,
pues entonces nada más vamos a verificar, ¿verdad? Porque tendremos que ver la efectividad de la descongestión, ¿verdad? Y al mismo tiempo monitorear creatinina, monitorizar los electrolitos y reevaluar, ¿no? Continuamente la aparición de la congestión. Bien, entonces, si creatinina está bien, si electrolitos están bien, continuamos con la descongestión, pues bueno, no nos preocupamos tanto si es que la tasa de filtración glomerular disminuyó un poco, ¿no? Sabemos que los diuréticos y algunos fármacos que vamos a utilizar en estos pacientes pueden llegar a causar una disminución de esta tasa de filtración glomerular. Pero si esta respuesta es pobre, entonces de nueva cuenta estaremos valorando la congestión, ¿no? Nos enfocaremos en esta. Y lo que vamos a hacer, pues es obviamente considerar tratamientos más específicos, ¿no? Incluso cateterismos más específicos, en los cuales, pues bueno, nosotros podamos realizar administración de fármacos intravenosos que nos ayuden a descongestionar al paciente. Además de incluso considerar hasta una paracentesis si es que fuera necesaria, ¿no? Si hubiera un aumento en la presión intraabdominal. Entonces es importante, ¿no? Verificarlo. Y si el paciente no tiene esto, pues bueno, entonces continuamos con la monitorización de la creatinina y electrolitos y vigilar que no haya datos de hipoperfusión. Bien, si hay datos de hipoperfusión o hipotensión, entonces consideramos las terapias o los soportes mecánicos circulatorios, que es la terminología que viene aquí, MCS, soporte mecánico circulatorio, que ya básicamente es ayudar al corazón, ¿no? A que funcione de manera correcta. Entonces, de nueva cuenta, si está presente esto, ya sabemos, ¿no? Optimizar el estatus hemodinámico, como con los medicamentos específicos, vasopresores, inotrópicos, y si no fuera posible, con el soporte mecánico circulatorio. Pero si no tenemos hipoperfusión, no tenemos hipotensión y el paciente continúa congestivo, entonces lo que consideramos es aumentar la dosis de diuréticos y considerar utilizar vasodilatadores intravenosos como nitroglicerina, nitroprusiato, que van a ser los que tengamos a la mano. Si estuviéramos hidralazina I B, pues bueno, lo podemos considerar. Pero mientras estos dos que nos van a ayudar a que, les platicaba el día de ayer, que las arterias se dilaten un poco más, es decir, que tengan más capacitancia, ¿no? Para soportar líquido y que no haya tanta fuga al tercer espacio, que no se dematice ese paciente, básicamente. Bien. Y con esto, pues bueno, vamos a tratar de reducir los problemas. En el caso de optimizar el estatus hemodinámico, pues siempre vamos a estar monitorizando continuamente de manera invasiva, ¿no? La hemodinamia del paciente. Este paciente tendrá que ir a la unidad de cuidados intensivos, sí o sí, y debe de continuar, pues obviamente, su tratamiento en ese lugar, ¿no? Que es la terapia de cuidados intensivos o la unidad de cuidados intensivos. Este, Sí, en caso de que no tengamos como datos específicos de una u otra, el paciente debe de ser admitido en la terapia intensiva, monitorizar de manera invasiva su hemodinamia y considerar la ultrafiltración. ¿Bien? De nueva cuenta, pues la terapia, ¿no? De reemplazo renal, que es lo que probablemente necesita este paciente para tratar de eliminar el líquido que no podemos, pues, redistribuir de manera correcta. ¿Bien? Eh, lo que único que nos piden aquí es que tengamos una excepción, ¿no? Una precaución, ¿no? En caso de que se doble el valor de la creatinina sérica previa o que aumente la creatinina sérica mayor de 3,5 miligramos sobre decilitro, entonces debemos de considerar incluso ya la terapia dialítica, ¿no? Ahora sí. Aquí, como dice, su ultrafiltración, entonces puede ser por una terapia de reemplazo renal lento continua, en donde solamente le vamos a estar quitando pues volumen, ¿no? A ese paciente. Pero en caso de que tengamos como tal ahora sí el daño con el biomarcador de la creatinina, pues bueno, ya podemos considerar otras situaciones. Eso aunado a que probablemente el paciente esté acidótico, tenga retención de BUN, ¿no? También. Entonces, todo eso pues nos va a ir dando criterios para que lo podamos dializar. Ustedes sabrán mejor de esos criterios que suceden. Bien. Entonces, más o menos así es como vamos a darle el tratamiento a nuestros pacientes en general. Bien.
Pero lo que debemos de considerar es que tanto el síndrome cardiorrenal tipo 1 como el síndrome cardiorrenal tipo 3 son los que más rápido van a desarrollar esta parte de la congestión. ¿Listo? Y entonces es en los cuales debemos de estar al pendiente, ¿no? Porque esta congestión, dijimos, puede complicar aún más el estatus hemodinámico de este paciente. Entonces, en el estadio 1 habíamos platicado de que vamos a utilizar vasodilatadores y diuréticos, como en el esquema anterior, si es que fuera posible, y no solo diuréticos, inhibidores o bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y los inotrópicos que nos van a ayudar a mejorar la función cardíaca. En el caso del síndrome cardiorrenal tipo 3, vamos a utilizar igual vasodilatadores y diuréticos si fuera necesario, fluidos isotónicos y también fármacos antiinflamatorios, ¿no? Porque este puede ser, platicábamos, por el origen de la enfermedad renal crónica y usualmente pues se desencadena un proceso más inflamatorio, ¿no? Que una insuficiencia cardíaca. Si fuera por el síndrome cardiorrenal tipo 2, es decir, de crónico a crónico, pues tendremos que vigilar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Por eso vamos a administrar bloqueadores de este sistema, YCASARA2 principalmente. Los beta bloqueadores también van a funcionar aquí. Y, bueno, agentes estimuladores de la producción de eritropoyetina, ¿no? Entonces, o de eritropoyesis, ¿no? La eritropoyetina, y es lo que vamos a utilizar en este tipo de pacientes. En el caso de que fuera 4, pues bueno, aquí ya se considera de primera instancia hemodiálisis, eh, el manejo, ¿verdad? De, por ejemplo, la vitamina D, en cuanto a diferentes tipos de terapias, calcitriol, etcétera, ¿no? Que se necesitan. Inhibidores de la PTH, ¿no? Como el sinacalcet, ¿bien? Y también, bueno, tenemos que estar al pendiente de los fosfatos, ¿no? Del fosfato. Es importante que tengamos en cuenta esta parte. Igual se trata más como si fuera un paciente renal, ¿están de acuerdo? El tipo 4. Y el tipo 5 pues bueno, sabemos que primero tenemos que tratar, o a la par tenemos que estar tratando la causa primaria, ya sea el choque séptico, la amiloidosis o alguna otra enfermedad que pueda llegar a causar estos problemas, y al mismo tiempo se estará administrando vasopresores si es que fueran necesarios, por ejemplo, en sepsis o choque séptico, vasopresina, que dijimos que sería, por ejemplo, el segundo vasopresor, ¿no? De elección, y después ya utilizaríamos un inotrópico si es que fuera necesario, por ejemplo, la dopamina, aunque les platicaba que en la actualidad se prefiere utilizar la dobutamina porque tiene menos efectos arrítmicos, ¿no? Y pues obviamente va a causar menos eventos en el paciente. Entonces depende mucho de lo que tengamos disponible, pero puede ser dopamina o dobutamina o incluso un inotrópico de amplio espectro, es un poco mayor, ¿no? Como el amilrinona o el levosimendan, pero depende de las necesidades del paciente y también de lo que tengamos disponible. Bien, y nos habíamos quedado específicamente aquí el día de ayer, ¿verdad? Que era una tablita de un análisis, digamos, de todo lo que hemos visto, en donde sabemos que tanto el corazón como los riñones pues tienen factores de riesgo comunes, similares. Dentro de ellos pues es que el paciente desarrolla aterosclerosis, hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, el tabaco, ¿no? En las dislipidemias, la amiloidosis que va a afectar a ambos órganos, vasculitis, la esclerodermia, por ejemplo, ¿no? También es un factor que influye en ambas eh, eh, estructuras orgánicas. Y bueno, podemos llegar a presentar, ¿no? Tanto eh, una, un síndrome clínico cardiovascular, ¿no? Bien, o un síndrome clínico renal, o incluso ambos, ¿no? Y cuando están ambos, pues dijimos que se llama síndrome cardiorrenal, ¿bien? Y entonces este síndrome cardiorrenal puede ser por una falla cardíaca con fracción de eyección preservada o una falla cardíaca con fracción de eyección reducida. ¿Listo? La P es preservada, la R es reducida, y esto se refiere a la capacidad que tiene el corazón de expulsar un volumen específico de sangre por cada sístole que realiza el ventrículo izquierdo, ¿no? Digo, se puede medir en ambos ventrículos, pero lo más común es que sea del lado izquierdo, ¿bien? O que tenga, como dice aquí, una disfunción diastólica o incluso una falla cardíaca, eh, derecha. Bien, perdón, no.
izquierda, perdón, left ventricle, sí, una falla cardíaca izquierda, bien, o un crecimiento cardíaco izquierdo, como le quieran llamar, es lo mismo, ¿no? Si crece el corazón, disfunciona. Entonces, puede ser por estas causas de falla cardíaca ya establecida, puede ser por una falla diastólica nada más o por un crecimiento de la cavidad izquierda, lo cual va a condicionar a una insuficiencia cardíaca izquierda. Bien. Y además de esto, pues bueno, que el paciente cumpla con criterios de rifle, ¿no? Por ejemplo, en una lesión aguda, ¿no? Una lesión aguda, un daño agudo del riñón, o con este cádigo, ¿no? Específicamente involucrado, ¿no? Es decir, puede ser una situación crónica, una situación aguda en ambas situaciones que van a afectar o disfuncionar uno u otro órgano. ¿No? Ya lo hemos platicado, los subtipos específicos, que ya ustedes ya se lo saben. Y pues bueno, lo que vamos a buscar de nueva cuenta aquí, pues es tratar la congestión, verificar siempre nuestra presión arterial, el volumen o la volemia de nuestro paciente, el nivel de potasio, la tasa de filtrado glomerular, si existe algún eh, en laboratorios nuestros biomarcadores de lesión renal, microalbuminuria, por ejemplo, ¿no? O que hubiera, por ejemplo, algún factor de fibrosis activo, pues bueno, también puede ser un dato de que nos puede decir qué tan grave está la situación clínica de ese paciente, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a optimizar? Pues con los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los diuréticos de ASA en específico, ¿verdad? Los inhibidores SGLT2, ¿no? También son diuréticos, pero que también actúan para el control de la glicemia y ahorradores de potasio, ¿no? Esos ahorradores de potasio, como la espironolactona, también van a ser muy funcionales en este tipo de pacientes, que vamos a estar con los diuréticos, ¿verdad? De ASA y el ISGLT2, vamos a estar eliminando grandes cantidades de líquido, entonces podemos perder potasio muy rápido y que esto condiciona que el paciente desarrolle ahora arritmias, que condicionarían mucho más su situación clínica en cuanto a la insuficiencia cardíaca. Bien, entonces, pues es lo que vamos a utilizar de primera instancia y si sospechamos de que hay algún proceso fibrótico, ¿no? Entonces debemos de dar una terapia fibrótica, antiinflamatorios, esteroideos, por ejemplo, ¿no? Que nos pueden llegar a ayudar un poco con este tipo de procesos o ya algún fármaco específico, ¿no? Para que sea antifibrótico. Bien, entonces así es más o menos como podemos resumir todo lo que hemos platicado, tanto el día de ayer como el día de hoy iniciando esta sesión. Y pues bueno, que también vean, ¿no? Que existen, por ejemplo, estos estudios, en los cuales voy a sacar un poco para que vean estas gráficas, ¿listo? Y que estos estudios en específico se refieren a el miedo, ¿no? Que les platicaba de la disminución de la tasa de filtración glomerular en pacientes con insuficiencia cardíaca, que se piensa, ¿verdad?, que por el uso de los fármacos, pues disminuye la tasa de filtración glomerular, cosa que sí sucede, pero si el paciente no tomara estos fármacos, que también son cardio y nefroprotectores, como ya platicábamos, aquellos que son inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues bueno, entonces vean como si no los toma, es esta línea roja, ¿no? Y vean una edad más joven, una edad más vieja, digámoslo así, o adultos mayores, pues, vean cómo si el paciente no toma sus medicamentos, entonces vean cómo muy rápido se deteriora, ¿no? Esta tasa de filtrado glomerular, que bueno, aquí la ponen desde 120 mililitros, ¿no? Pero sabemos que usualmente este paciente, cuando aparece la falla cardíaca, pues va a estar entre 90 y 60 mililitros de tasa de filtración glomerular, ¿no? Entonces le ponen aquí como edad joven y edad adulta, en un intermedio, ¿listo? Pero aquí lo que quiero que pongan atención es esto, ¿no? Y si el paciente no toma sus fármacos para la falla cardíaca, pues su deterioro de filtración glomerular sería mucho más rápido, ¿no? Y entonces tenemos que a una edad intermedia, por así decirlo, ya estaríamos a 60 o incluso menos, ¿no? Mililitros minuto por 1,73 metros cuadrados. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la línea amarilla, ¿no? Digamos, la línea verde es cuando pues el paciente a lo mejor no desarrolla como tal, ¿no? La falla cardíaca,
o la podemos revertir por alguna situación, es decir, no tiene complicaciones. Entonces vean cómo la tasa de filtración pues viaja bien, ¿no? Sin problema. Y entonces nos dice que va disminuyendo por año, ¿no? En una persona normal, 1 mililitro por minuto por 1,73 metros cuadrados, que sabemos que es a partir aproximadamente de los 40 años de edad, ¿no? Cuando pasa esto. Un paciente con falla cardíaca, pues aparece, ¿no? En el momento, dice, ¿no? El evento agudo de la falla cardíaca, donde empieza, y vean cómo de primera instancia, pues reduce un poco rápido, ¿no? La tasa de filtración glomerular, pero se le da el tratamiento al paciente específico con estos fármacos y entonces hace una pausa y se alarga mucho más, ¿verdad? Incluso, bueno, no se va a igualar nunca, ¿verdad? Al paciente que no tiene falla cardíaca, pero vean cómo retrasamos la aparición al menos de una falla renal crónica, ¿no? Eh, en un largo tiempo. ¿Bien? Y entonces, se demostró también que si después de ya establecido la falla cardíaca se agrega un inhibidor de la, en sí, bueno, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, no es que cambie muchísimo, ¿no? Vean, esta línea azul y amarilla, pues es la diferencial. Entonces no tenemos como tal pues estadísticamente no es tan significativo el cambio en cuanto a la tasa de filtración glomerular de estos pacientes. Entonces, por eso se recomienda que no tengamos miedo con el uso de estos fármacos. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Es decir, lo rojo, de nueva cuenta, es cuando tenemos una disminución súbita de 5 mililitros por minuto, ¿no? Y entonces vean cómo disminuye demasiado rápido, ¿no? La tasa de filtración glomerular. Eh, Después, el paciente que ya fue diagnosticado con falla cardíaca, ¿no? Y vean la diferencia que tiene, o sea, en cuanto al descenso, pues, ¿no? Acá dice una alta tasa de filtración glomerular y vean, pues todos están abajo, ¿no? Prácticamente. Y una baja tasa de filtración glomerular y vean cómo, obviamente, la línea roja se vuelve mucho más elevada. Esto condiciona, ¿verdad?, que cuando el paciente es tratado con estos fármacos y con diuréticos en específico, ¿no? Los diuréticos de ASA, pues vean si hay una separación aquí ligeramente significativa, pero incluso tienen menos problemas, ¿no? En cuanto a la tasa de filtración glomerular que los pacientes que no son tratados con estos fármacos, ¿no? Que sería la línea amarilla. Entonces es importante, ¿no? De nueva cuenta, sabemos que sí la disminuye, que sí pueden tener una repercusión, pero que no hay que tenerles pues tanto miedo, ¿no? Y este otro esquemita que está aquí, pues nos habla de esto, ¿no? En específico. El paciente puede tener una pseudofalla renal o no, o qué está pasando con este paciente. Entonces, si no la tiene, pues no movemos absolutamente nada y se va a estar revisando, por ejemplo, cada 4 meses la función renal de este paciente, los electrolitos, y si todo es apropiado, pues ese paciente ya se va de alta, ¿no? Por así decirlo, el tratamiento. Pero si este paciente sí continúa a lo mejor con estos problemas de que disminuye pues de manera importante la tasa de filtración glomerular, pues entonces debemos de considerar, ¿no? La administración o cómo estamos administrando los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona. Y si, por ejemplo, si esto pudiera condicionar a un cambio, por ejemplo, ¿no? En la creatinina sérica, ¿no? Entonces, si se eleva más del 50, si disminuye menos del 50%, pues continuamos, ¿no? Pero si la creatinina sérica es menor a 3 miligramos sobre decilitro, es decir, menos de valores extremos, ¿no? Continuamos con la terapia de inhibidores, bien, y solamente estaremos vigilando también en conjunto con el volumen urinario, si hay o no microalbuminuria, ¿no? Y pues considerar, ¿no? Entonces, si esto se mantiene estable, por así decirlo, y la tasa de filtración glomerular sigue siendo por encima de 25 mililitros minuto, entonces nos vamos, ¿no? A la tolerancia en cuanto a los cambios renales, en cuanto a su función, y seguimos checando cada 4 meses, por ejemplo, ¿no? La función renal y los electrolitos. Si estos son apropiados, entonces, digo, seguimos visitando cada 4 meses, ¿no? Para hacer los chequeos. Ahora, ¿qué pasa si hay una hipercalemia? Si esta hipercalemia es mayor a 5,5 miliequivalentes y la creatinina sérica se eleva a más del 100%,
Entonces debemos de considerar hacer los estudios de función renal y electrolitos para ver qué es lo que está pasando, ¿bien? Entonces, si encontramos alguna alteración, vamos a descontinuar los inhibidores o bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona y ver qué es lo que podemos comenzar a proporcionar al paciente. Esta situación es muy grave. ¿Por qué? Porque usualmente este paciente que tiene síndrome cardiorrenal va a estar hipertenso, ¿no? O va a tener hipertensión arterial por la alteración renal y la alteración cardíaca. Entonces, si no hay un fármaco que nos ayude a poder controlar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aunque yo le administre otro tipo de antihipertensivos, pues no voy a controlar del todo esta presión arterial, ¿cierto? Entonces, además de que estos fármacos dijimos que fungen como nefro y cardioprotectores, y si no les damos este tipo de fármacos a los pacientes, podemos tener pues graves consecuencias, ¿no? Incluso aumentar la mortalidad de los pacientes. Pues debe de considerarse mucho sobre todo en estos casos, reducir la dosis de diurético de ASA, ¿no? Y pues verificar o tratar de modificar las dosis de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿vale? En caso de que el paciente, pese a todo lo que ya hemos hecho, continúe con congestión, es decir, continuamente se mantenga congestivo, entonces lo que debemos de hacer es pues regresar, por ejemplo, el esquema número 2 al que vimos de que se trata en 24 horas, aumentando las dosis de diurético y utilizando diferentes tipos de diurético, ¿no? Obviamente vamos primero con los diuréticos de ASA, si estos no funcionan, entonces consideramos los inhibidores del ISGLT2, ¿no? Y bueno, con eso vamos a tratar de llevar a nuestro paciente a una euvolemia y que no se mantenga congestivo. Si el paciente no estuviera congestivo, entonces verificamos que tampoco tenga problemas con la hipoperfusión o con hipotensión. Y si esto no está presente, entonces continuamos con las terapias ya establecidas, ya platicadas, ¿bien? Pero si hubiera hipotensión o hipoperfusión, entonces de nueva cuenta se tienen que reducir las dosis diuréticas, las dosis de los inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿bien? Y o algún antihipertensivo que nosotros le estemos administrando al paciente. Y pues bueno, vamos a considerar pues ya terapias crónicas, ¿no? Con este paciente, ¿no? Entonces, si estos fármacos ya no nos funcionan porque el paciente no está respondiendo bien, pues lo que vamos a considerar pues es una terapia de reemplazo renal, monitorizar a nuestro paciente de manera invasiva, soporte mecánico circulatorio, ¿no? Si es que incluso lo tuviéramos, e incluso considerar el trasplante del paciente. En este caso, pues sería el trasplante del órgano más dañado, lo que se buscaría, ¿no? Y como dice, ¿no? Considerar una diálisis o un mantenimiento de diálisis. Pudiera ser hemodiálisis o diálisis peritoneal, depende también de la situación del paciente o los criterios que se utilicen para la elección, ¿no? Y si esto estuviera generando problemas, por ejemplo, que sí apareciera como tal una falla renal ya establecida, entonces tendremos que considerar a lo mejor que hay o hay nefrotoxinas específicas y detenerlas, ¿no? Eh, verificar algunos otros laboratorios específicos de falla renal y considerar pues una terapia intermitente con inotrópicos, si es que toda la situación va a ser paliativa, es decir, si el paciente ya no tiene posibilidades y tampoco es candidato, por ejemplo, a un trasplante o a un soporte mecánico circulatorio, pues nada más lo mantenemos con inotrópicos de soporte de manera paliativa, ¿bien? Y si el paciente sí fuera candidato a las terapias de sustitución renal o al soporte mecánico circulatorio o incluso hasta un trasplante, entonces pues prepararlo para este tipo de procedimientos, ¿no? La terapia de reemplazo renal, pues tenemos que manejar un catéter Majurcar usualmente, ¿no? Para el soporte circulatorio, pues depende qué tipo de soporte circulatorio le vamos a dar, porque si es un ECMO, pues bueno, son sus propias cánulas, si es un balón de contrapulsación, es el propio catéter balón, si es un Impela, pues es un catéter distinto, es decir, ahí sí depende mucho del tipo de terapia que le estemos proporcionando, ¿bien? Y si es el trasplante, pues igual, ¿no? Dependerá mucho este, la posibilidad de conseguir un trasplante cardíaco o un trasplante renal, aunque las terapias de soporte, pues bueno, en ese momento nos van a ayudar a mantener a nuestro paciente con vida. Bien,
En cuanto a otras estrategias, pues tenemos tanto farmacológicas como no farmacológicas, ya del paciente, digamos que va a casa, ¿no? Entonces ya lo recuperamos, pero pues obviamente este paciente tiene enfermedades ya crónicas establecidas o está saliendo de enfermedades agudas. Y lo que tenemos que hacer, por ejemplo, en esta tabla es considerar, ¿no? Algunos tratamientos. En cuanto a los farmacológicos, pues si el paciente presenta arritmias que puedan ser tratables con digoxina, pues bueno, la podemos utilizar, aunque con mucho cuidado, ¿no? La ivabradina se recomienda que sea de manera moderada, que también nos puede ayudar como un antiarrítmico, ¿bien? Y entonces este sí puede ser como de manera moderada si tenemos un estadio 1 hasta el 3, ¿no? De manera moderada. Y si está en un estadio de falla renal de 4 a 5, pues no se recomienda. Bien, la digoxina, pues no tenemos como tanto problema con ellas, pero siempre hay que estar vigilando, ¿no? En el caso de los beta bloqueadores, podemos utilizar dosis fuertes, tanto del estadio 1 hasta el estadio 3 en falla renal. Bien, y si es estadio 4 o 5, pues nos vamos con dosis moderadas. Los MRA, es decir, los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, específicamente la espironolactona, ¿no? Podemos utilizar igual dosis altas en el estadio 1 hasta el 3 y dosis, bueno, y abstenernos en el estadio 4 y 5. Bien, el ARNI, que estos ARNI se llaman receptores o inhibidor del receptor de angiotensina neprilicina. ¿Bien? Eso es un fármaco que actualmente utilizamos mucho en pacientes con insuficiencia cardíaca porque nos va a inhibir receptores de angiotensina, ¿no? Y además, este receptor de neprilicina nos va a ayudar a evitar procesos fibróticos en el corazón y la angiotensina, pues obviamente a que siga modificándose la estructura del corazón. Es un fármaco que se recomienda en la actualidad para la insuficiencia cardíaca crónica, que bueno, ahorita sigue saliendo toda esta parte de la evidencia, pero al menos lo que se ha demostrado en los últimos años es que sí funciona y funciona muy bien. Entonces, en falla renal, pues del 1 hasta el estadio 3 podemos utilizarlo en dosis fuertes y después, pues nos tenemos que abstener de este fármaco que es muy importante. Los inhibidores del enzima convertida de angiotensina y los ARA2, ¿no? O ARB en inglés, que es los bloqueadores del receptor de angiotensina. Igual, ¿no? Podemos utilizarlos de manera o en altas dosis en las primeras estadios de falla renal y en 4 y 5 pues podemos manejarlos de manera un poco suave, ¿no? Leve. Los diuréticos, pues tendríamos que considerar, ¿no? Cuál es la función o lo que queremos esperar de la terapia diurética y qué tipos de diuréticos pues vamos a utilizar, ¿no? También, eh, pues de manera constante, ¿no? Entonces, aquí nos dice que nos tengamos que abstener, pero ante situaciones agudas, pues tendremos que utilizarlos de alguna manera, ¿bien? Los ISGLT2 son, digamos, los que se van a recomendar en estos casos, sobre todo en pacientes que habíamos platicado que tengan diabetes, ¿no? Y este esquemita, vean, dice, sobre todo en esos pacientes que tienen mucho riesgo, lo que queremos hacer es, pues, evitar síntomas cardiovasculares, modificar nuestro estilo de vida. Este, bueno, aquí le ponen todavía metformina, sabemos que en la actualidad pues ya no es el fármaco de elección de primera instancia para la diabetes. Tenemos situaciones renales, ¿no? Que pueden llegar a condicionar una u otra y evitar la hipoglicemia, ¿no? A toda costa en este tipo de pacientes que probablemente, como habíamos platicado, son diabéticos, ¿no? Diabéticos e hipertensos. Entonces, ¿qué otros fármacos nos pueden ayudar aparte de los ISGLT2? Pues estos que se llaman GLP-1, ¿no? Bueno, aquí dice ARGLP1, pero usualmente aparecen siempre como GLP-1, ¿no? Que también nos van a ayudar a, pues, controlar de cierta manera los niveles de glucosa por medio del sistema renal. Obviamente tendremos que estar considerando, ¿verdad? Si el paciente tiene diabetes mellitus, dos de alto o muy alto riesgo, pues vean todo lo que se le tiene que administrar, ¿no? Es decir, el ARGLP1, el subcutáneo u oral o un ISGLT2, ¿bien? Otro tipo de fármacos como los IDPP4, ¿bien? La pioglitazona y las insulinas basales, son lo que podemos utilizar en el paciente que tiene diabetes mellitus 2 de alto, muy alto riesgo para daño cardiovascular, ¿bien?
Si fuera un paciente con enfermedad renal crónica con filtrado glomerular de 60 o menos hasta 15 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados, se recomienda también, ¿no? Los ISGLT2, los ARGLP1, o incluso si la situación fuera un poco grave, pues la combinación de estos fármacos. Bien, en el caso de enfermedad cardiovascular activa, ¿qué eso significa? SBA, enfermedad cardiovascular activa, pues considerar el uso del GLP-1 o los ISGLT2, ¿listo? A las dosis específicas para este paciente. Si tuviéramos insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, los ISGLT2 son, como les decía, fármacos de primera línea, sobre todo en pacientes que tienen diabetes. Y si fuera de fracción preservada, pues también, ¿no? ISGLT2 nos va a ayudar bastante. En el caso de enfermedad renal crónica, que fuera ya, digamos, severa, estadios, pues 5, ¿no? Me parece 4 o 5, que es menos de 15 mililitros minuto por 1,73 metros cuadrados, o que el paciente se estuviera dializando, se debe de continuar con los ISGLT2, ¿no? Sabemos que pues puede ser que el paciente esté anúrico, pero bueno, se debe tratar de manejar de cierta manera la glucosa. Los IDPP4, ¿no? Se deben de ajustar a sus dosis, se debe de seguir utilizando las insulinas, ¿no? Y aquí dice que también la bioglitazona, ¿no? Que es otro fármaco que nos va a ayudar a controlar los niveles de glucosa. Y si tuviéramos una enfermedad renal crónica con albuminuria, ¿no? De menos de 200 miligramos sobre, no quise equivocar, ¿no? Menos de 200 miligramos, entonces tenemos el ISGLT2, ¿no? Los AGLP1 y o la combinación de los mismos como en la terapia de hasta acá arriba. ¿Listo? Entonces, digamos, son algunas recomendaciones que debemos de evitar: la hipoglicemia y mantener el control de los factores de riesgo, ¿no? La presión arterial, el peso, los lípidos, que básicamente es controlar todos los factores de riesgo cardiovascular que el paciente pueda tener, ¿vale? Que si bien son conocidos así, también sabemos que pueden afectar a los riñones, ¿no? Lo hemos platicado. ¿Y qué pasa con enfermería? Pues la importancia del manejo es que nosotros vamos a estar en una unidad de cuidados intensivos, ¿cierto? Con este paciente que probablemente esté muy grave, con vigilancia continua de toda la sintomatología, toda la clínica de nuestro paciente, una monitorización de parámetros hemodinámicos de manera invasiva, es decir, como este paciente viene con una insuficiencia cardíaca descompensada por alguna situación, tendremos que monitorizar hemodinámicamente a nuestro paciente de manera invasiva. ¿Listo? Es decir, vamos a tener que utilizar catéteres especializados como el Swan-Ganz, el catéter MAC, con los sistemas VolumeView, por ejemplo, que van a ser importantes para saber el volumen y la congestión que tiene mi paciente a nivel pulmonar. La administración de medicamentos intravenosos, ya sabemos que pueden ser los propios diuréticos, ir a soluciones base, que usualmente igual ya no se recomiendan tanto, ¿no? Ustedes lo sabrán también mejor que yo, pero nos vamos a ir a los fármacos inotrópicos y a los vasopresores o vasodilatadores que lleguemos a necesitar de acuerdo a las características del paciente. Manejo de flujos y fluidos, perdón, y electrolitos, sobre todo estos últimos, ¿no? Que es importante tener pues una concentración normal, ¿no? De sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio y fósforo, bicarbonato y todos aquellos que involucran, ¿no? Que sean aniones o cationes y que nos ayuden a mantener un equilibrio hidroelectrolítico. Apoyo en intervenciones invasivas, pues una, ya sea que tú tengas que realizar la intervención invasiva en el paciente o que seas pues parte del equipo asistencial, del equipo quirúrgico si es que se requiere o de un equipo de intervención avanzado en el cual vayamos a colocar, por ejemplo, los catéteres que les acabo de comentar, ¿no? Y que usualmente pues no lo hacemos en enfermería, ¿no? Usualmente lo hace el área médica, pero pues nosotros debemos de saber todo el procedimiento. Si fuera un catéter largo, un catéter PIC, ¿no? Ese catéter venoso central de inserción periférica, pues usualmente ese sí lo colocamos el profesional de enfermería. Comunicación y toma de decisiones interdisciplinarias, esto pues con base en lo que tú valoras continuamente y tus anotaciones, ¿verdad? Se toman ciertas decisiones interdisciplinarias para con ese paciente. El apoyo emocional y educación al paciente y a la familia, porque es importante, ¿verdad? Que si aún estando el paciente en terapia intensiva, cuando ya va evolucionando y progresando, pues se debe de educar correctamente tanto al paciente como a la familia para bueno, que preserve lo que le resta de su salud, ¿no?
Y pues básicamente, en resumen, en la unidad de cuidados intensivos, la enfermera o el profesional de enfermería juega un papel crítico, ¿no? En este manejo del síndrome cardiorrenal, puesto que proporciona toda esta atención especializada, monitorización constante, cuidados personalizados, específicos, ¿no? Y que de nueva cuenta, pues vamos a ver a un paciente eh, en todas sus esferas, ¿no? Biopsicosociocultural, espiritual. La monitorización de signos vitales va desde parámetros hemodinámicos invasivos y parámetros hemodinámicos no invasivos. Los no invasivos, pues ya los conocemos, ¿no? El electrocardiograma continuo, la saturación de oxígeno, una presión arterial no invasiva, temperatura corporal, ¿no? Por ejemplo, frecuencia respiratoria, esos van a ser nuestros parámetros de signos vitales no invasivos, ¿bien? Pero va a haber algunos que son invasivos, ¿listo? Y entonces, para eso, déjenme, les comparto, bueno, les dejo de compartir rápido mi pantalla para compartirles otra pantalla. Bien. Este, como les decía, pues bueno, nos van a ayudar específicamente, eh, nos va a ayudar específicamente a que nosotros podamos, pues, evaluar, ¿no? A nuestros pacientes de manera continua. Entonces, déjenme, les vuelvo a compartir la pantalla. Que cargue un poquito porque no carga. Ahí está. Bien. Para monitorizar hemodinámicamente a un paciente, pues tú necesitas saber qué es perfusión, ¿no? Eh, no solamente es el aporte de oxígeno a los tejidos, sino también el aporte de glucosa, ciertas vitaminas, nutrientes, proteínas, carbohidratos, ¿no? Ácidos nucleicos, que van a viajar en la sangre a una cierta presión arterial media, ¿no? Específica, y que va a condicionar, ¿verdad? Aparte de todo esto, el gasto cardíaco, la capacidad pulmonar, ¿no? En ese momento pues se encuentre bien establecida. Entonces, para poder complementar la monitorización hemodinámica de un paciente, pues bueno, se debe de conocer específicamente esto, ¿no? No, y no quiere cargar. Bueno, no quiere cargar, denme 2 segundos. Los voy a proyectar de una manera distinta. No quería hacerlo así porque luego se traba mucho, pero es importante ver cómo este tema para la monitorización del paciente.
Bien, bueno, ahorita que termine de cargar bien, pues les decía que se tarda un poquito. Este, vamos a hablar un poco acerca de esto, ¿no? De lo que es ya perfusión, que es el monitoreo hemodinámico, cuáles son al menos los parámetros, ¿no? Que debemos de conocer, eh, obviamente el consumo de oxígeno y demás, que nos va a ayudar a poder determinar a este paciente, ¿no? Que tiene alteraciones cardiovasculares y que, bueno, aunado a sus problemas renales, puede llegar a tener mucho más rápido una falla, un síndrome de disfunción orgánica múltiple, ¿no? Y eso, pues bueno, ustedes ya lo conocerán o lo han asimilado o interpretado, ¿no? De esta manera. Entonces es importante que lo tengamos ahí en cuenta. No sé por qué se está tardando tanto, nunca se tarda tanto, pero bueno. Em, Como les decía, bueno, aquí miren, aparece valores de gasto cardíaco, etcétera. Pero que ya está acá arriba, ¿no? Es decir, el monitoreo hemodinámico. ¿Qué hay con el monitoreo hemodinámico? Porque les he dicho durante esta clase, pues muchas veces, ¿no? El monitoreo hemodinámico. Bueno, pues es que este monitoreo hemodinámico lo tenemos que realizar por medio de dispositivos tecnológicos que nos van a medir diferentes variables fisiológicas que reflejan el estado y comportamiento del sistema cardiovascular y que se realiza por medio de dispositivos que se ubican en las cavidades o en algunos vasos sanguíneos, los cuales generan impulsos fisiológicos que son interpretados por un monitor y expresados en forma de curvas y valores numéricos. Entonces, básicamente es lo que vemos en un monitoreo hemodinámico, ¿no? Pero para que nosotros decidamos que se utilice o no este tipo de monitorización, pues yo lo que tengo que hacer es ver y valorar continuamente mi perfusión. Y como les decía, no solamente es el aporte de oxígeno, sino es el aporte de oxígeno, glucosa, proteínas, carbohidratos, hormonas, electrolitos, incluso, ¿verdad? Con una presión arterial media mínima de 65 milímetros de mercurio mínimo. Bien, y además una presión arterial media que nosotros preferiríamos tener, ¿verdad? Entre 80 y 90 milímetros de mercurio, que es básicamente lo que necesitamos para que haya una adecuada perfusión cerebral, una adecuada perfusión renal y al resto de los tejidos, ¿no? Que requieren de cierta manera menos aporte. ¿Listo? Y el paciente que se va a encontrar con inestabilidad hemodinámica, como lo puede ser el paciente con síndrome cardiorrenal, es aquel paciente con hipotensión, oliguria, alteración de la conciencia, mala perfusión, llenado capilar lento, ¿no? Y en sangre, pues nos vamos a dar cuenta por un incremento de la concentración plasmática del lactato. Lo platicábamos el día de ayer, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos que el lactato no es que como tal sea un indicador, ¿no? De que haya algo mal o que me puedas dar en específico de que algo está mal, pero sí me refiere a que se modificó la parte o la producción, ¿no? La respiración aeróbica del cuerpo, de las células. Por lo tanto, se produce el lactato y como es un ácido, modifica el pH de la sangre y esto, bueno, nos puede condicionar alteraciones, ¿no? Dentro de las variables hemodinámicas que nosotros consideramos, pues son las de el gasto cardíaco y sus determinantes. Sus determinantes son cuatro. Bien, el gasto cardíaco depende de la precarga, la poscarga, la contractilidad y la frecuencia cardíaca. Bien, todas son igual de importantes y es importante que las estemos vigilando, ¿no? Es decir, la frecuencia cardíaca debe estar entre 60 y 100 latidos por minuto. Si estuviera taquicárdico, bueno, tenemos por ahí una alteración en cuanto al aporte de oxígeno, porque probablemente la demanda sea mayor. Y si en este caso la frecuencia cardíaca es menor de 50 latidos por minuto, usualmente pasa la misma situación, ¿no? Es decir, es muy poca sangre la que va a estar circulando continuamente en el cuerpo. Y sobre todo cuando estamos en un estado metabólico hiperdinámico, por así decirlo, donde requerimos pues una hemodinamia correcta, ¿no? La precarga nosotros la definimos en cardiología como todo aquel grado de estiramiento que tiene el corazón, que tiene el músculo del corazón,
para que llegue una cierta cantidad específica de volumen, ¿no? De sangre a esa cavidad, al ventrículo, ¿no? Y los valores que nosotros estimamos para relacionar cómo está la precarga, pues son la PVC, ¿no? La famosa presión venosa central, en milímetros de mercurio, ¿no? Nosotros siempre lo vemos en milímetros de mercurio, es de 0 a 8 milímetros de mercurio, y la PCP, que en este caso sería la precarga, o un aproximado de la precarga del ventrículo izquierdo, que sería de 12 milímetros de mercurio. Bien, si digamos con esos valores hemodinámicos, yo puedo visualizar cómo está mi precarga. O tenemos precarga elevada, o tenemos precarga disminuida, o está normal. Bien, la poscarga. La poscarga muchas veces, o en muchos lados te dicen, pues es la presión arterial. Y tiene que ver, pero no del todo, ¿no? Es decir, esta poscarga, en específico, pues es la resistencia o impedancia que necesita vencer ya sea el ventrículo izquierdo para con la arteria aorta, ¿no? La válvula aórtica, para ser específico, o el ventrículo derecho para la válvula pulmonar y transportar la sangre hacia la arteria pulmonar. Bien. Y entonces, a mayor poscarga, mayor trabajo cardíaco. ¿Por qué? Porque entre más alta o elevada sea la poscarga, más dificultad le va a costar al corazón poder vencer esta resistencia o esta impedancia. Bien. Y entonces, ¿en qué se va a ver reflejado? Pues claro, ¿no? En una presión arterial elevada, pero no necesariamente es lo mismo. Bien, entonces esta poscarga nosotros la podemos obtener tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho. Y aquí están fórmulas, ¿no? En realidad con un catéter Swan-Ganz o un catéter específico, de los nuevos, con un sistema Volume View, por ejemplo, podemos obtenerlo sin necesidad de estar haciendo tantas fórmulas. Pero la idea de esto es que sepan que el índice de resistencias vasculares sistémicas es entre 1800 y 2200 dinas por segundo por metro cuadrado, ¿no? Es decir, aquí sí estamos valorando tensiones, no presiones, ¿no? Porque recuerden que las presiones se valoran en milímetros de mercurio o centímetros de agua, idealmente en milímetros de mercurio, y las tensiones o las fuerzas de tensión se pueden valorar con dinas, ¿bien? Eh, la presión arterial media, pues bueno, igual ya sabemos la fórmula, ¿no? Pero lo ideal es que tenga 90 milímetros de mercurio más o menos 10, ¿no? Idealmente de 80 a 90. Y las resistencias vasculares pulmonares, tenemos de 200 a 300 dinas, y la presión arterial pulmonar media tiene que estar entre 10 a 20 milímetros de mercurio. Idealmente a la mitad, a 15 milímetros de mercurio. Bien. La contractilidad también la podemos valorar, ¿no? Le podemos dar un valor específico. Y entonces la contractilidad depende, en el caso del corazón, de la famosa ley de Frank-Starling, que nos dice, ¿no? A nivel cardiovascular, ¿verdad? Que está determinada por el volumen ventricular al final de la diástole y el grado de elasticidad del miocardio del ventrículo. Es decir, está muy relacionado con lo que pasa en la precarga, ¿bien? Entonces, la contractilidad es a mayor distensibilidad del músculo cardíaco, es decir, cuando el corazón está haciendo diástole, ¿bien? Y que se está eh, dilatando, ¿no? Está en el proceso diastólico, está creciendo para que quepa más sangre. Hay una distensibilidad, hay un estiramiento de las fibras miocárdicas. Eso normalmente genera que entre más se estire, ¿no? Ese músculo cardíaco, más fuerte va a ser la contracción, ¿no? Como si fuera una liga, si tú la estiras, la estiras, la estiras, y de repente la sueltas, va a ir mucho más fuerte, ¿no? El golpe o el impacto que va a realizar la liga, a comparación a que si solo la estiras poquito, ¿no? Entonces, digamos que es algo parecido. Entonces, entre más se dilata el corazón, en situaciones normales, más fuerte será la contracción. ¿Qué pasa en una insuficiencia cardíaca? Que ya sea que el corazón o no pueda dilatarse de la manera correcta porque tiene hipertrofia del músculo ventricular y la cavidad ventricular se hace chiquita, o que tenga dilatación, ¿verdad? De las cavidades ventriculares. Es decir, la fibra ya se estiró demasiado, que ahora cuando se estira en su máximo ya supera el límite fisiológico que menciona la ley de Frank Starling, ¿no? Y entonces la contracción no es buena, no es eficaz,
y el paciente tiene ese problema para poder perfundir todo el cuerpo, ¿no? Y dentro de ello los riñones. Muy bien. Y bueno, esto se determina por el índice de trabajo sistólico del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho, que tenemos los valores normales entre 45 y 60 gamas por metro cuadrado por latido del ventrículo izquierdo, o del ventrículo derecho de 8 a 12 gamas por metro cuadrado por latido. Bien. Y el gasto cardíaco, ¿no? Que, pues obviamente conociendo todo esto, si esto está alterado, el gasto cardíaco también lo va a estar, ¿no? Pero el gasto cardíaco, bueno, lo podemos definir por una fórmula muy sencilla, que es volumen latido por frecuencia cardíaca. El problema, pues, es saber el volumen latido específico del paciente, ¿no? Hay una variable que nos ponen en algunos libros y que hemos visto en internet continuamente, que dice que se debe de multiplicar 70 mililitros, que es el volumen latido estándar, ¿no? En un corazón humano. Pero de nueva cuenta depende mucho de las características del ventrículo, si tiene insuficiencia o no tiene insuficiencia. Entonces, esta fórmula, claro que se puede hacer, pero primero se debe determinar el volumen latido. ¿Cómo? Con un ecocardiograma, ¿no? Ahí pueden determinar el volumen latido. La frecuencia cardíaca, pues es la que tenga el paciente. Y aquí les puse un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tiene 70 mililitros de volumen latido por 85 de frecuencia cardíaca, me da 5.950 mililitros. Cuando yo los convierto a litros, me da 5.9, ¿no? 5.9 litros, que pues está dentro de los rangos normales de gasto cardíaco, que va de 4 a 7 en general en todo el mundo, ¿no? Para todos los seres humanos, de 4 a 6 para mujeres y de 5 a 7 para hombres, ¿bien? Eh, y más allá de todo esto, hay una fórmula abajo, ¿verdad? Que dice IC. Ese IC es lo más importante de todo. El gasto cardíaco es muy importante. 5, de 4 a 7 litros por minuto, de 5 a 6, de 5 a 7. Bueno, las bibliografías van modificándose. En general, siempre tienen estos valores. Pero el dato más importante, más allá de obtener el gasto cardíaco, se llama índice cardíaco. Y el índice cardíaco me ayuda para determinar el gasto cardíaco sobre el área de superficie corporal. Es decir, el volumen de sangre en litros por minuto, pero además por metro cuadrado de superficie corporal. Entonces aquí ya me habla de si en realidad hay una adecuada perfusión, porque a lo mejor el gasto cardíaco está en 5.9, pero el área de superficie corporal del paciente es muy elevada, y entonces cuando yo hago la división me da menos de estos valores que están aquí, ¿no? De 2.8 a 4.5 litros por minuto por metro cuadrado. Eso, de nueva cuenta, pues me puede condicionar, ¿no? Que mi paciente no esté bien y no esté perfundido adecuadamente, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Aquí está el famoso catéter Swan-Ganz, ¿bien? Y desde ahí podemos obtener todos los valores específicos. Bueno, aquí puse unas capturas de pantalla, déjenme ver si puedo, sí, sí pude. Les puse unas capturas de pantalla de unos perfiles hemodinámicos, bien, en los cuales, pues bueno, vean, todos estos que están como en gris oscuro, estos son los que nosotros podemos modificar, o el paciente, pues en sus signos vitales, ¿bien? Y los que están, los valores que no tienen este cuadrito gris oscuro son los que nos da la máquina predeterminado. Entonces, los monitores, pues ya saben, ¿no? Nos piden altura y peso y con base en estos datos sacan el área de superficie corporal. En este caso, el paciente medía un 84, pesaba 87 kilos y medio y tenía un área de superficie corporal de 2.11. Entonces, hacemos todo el procedimiento en el Swan-Ganz y demás y obtenemos el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistémica, ¿no? Aquí está la sistólica, diastólica y media, y luego la presión pulmonar sistólica, diastólica y pulmonar media, la presión capilar pulmonar y la PVC. Bien, entonces todos estos datos nosotros los obtenemos por las mediciones que hacemos en este proceso. Bien fácil el monitor, aquí no necesitamos hacer tanta fórmula, ¿no? Aquí en el monitor dice realizar cálculo y entonces le das a presión, bueno, te das touch a este botón y te va a dar todos estos valores, ¿no? Pero vean aquí la importancia, o a lo que me refiero es que vean índice cardíaco 2.13 litros por minuto por metro cuadrado. Y de gasto cardíaco tenía 4.49, es decir, de gasto cardíaco el paciente estaba relativamente bien, ¿no? O sea, porque dentro de la media, dijimos, lo ideal es que sea de 5 a 7 en hombres, pero pues en general tenía de 4 a 7, 4.49, entonces relativamente bien, ¿no?
pero nos vamos al índice cardíaco y tiene 2.13 cuando lo que debería de tener es 2.8, ¿no? Por metro cuadrado. Y ahí es donde nosotros nos vamos dando cuenta, ¿no? Si está bien, si no está tan bien. Vean, por ejemplo, las resistencias vasculares sistémicas, 2518, ¿no? Y las pulmonares 225. Bien, entonces también por aquí hay una alteración. Y así sucesivamente vamos viendo qué es lo que puede estar mal o que puede estar en límites, ¿no? De nuestros pacientes. Ese es un caso. El caso de aquí abajo es totalmente distinto. El otro es un varón, esta es una dama, ¿no? De 1,49 centímetros de estatura, pesa de 53 kilogramos y tiene un área de superficie corporal de 1,46. Bien, y ella tiene un gasto cardíaco de 3,43. Estos ejemplos son de pacientes posoperados cardiovasculares, bien, pero el ejemplo es a lo que voy, ¿no? El gasto cardíaco está en 3,43 y vean, cuando se divide entre 1,46 me da 2,35. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Con ella me altero menos, ¿no? Que con el paciente anterior, específicamente por su altura y su peso. ¿Listo? Es decir, el otro paciente está enorme y solamente tiene 2,1 o ¿cuánto tenía? 2,13 litros por metro cuadrado de superficie corporal, que además está enorme ese paciente. Bien. Y esta paciente que está pequeñita, entonces no me alarmo tanto, aunque su índice cardíaco también está disminuido. Bien. Entonces, por ahí es donde también vemos ciertas cosas que podemos ir modificando, ¿no? En este caso, por ejemplo, en ella vean, las resistencias vasculares pulmonares están en 476, es decir, ella tenía probablemente una hipertensión pulmonar, ¿no? Eran, digamos, los ejemplos que les quería mostrar en este caso. Y pues nada más ver rápido, por ejemplo, el Swan-Ganz, ¿no? Este famoso catéter de flotación, pues es el que nos va a ayudar a poder determinar todo esto. En la actualidad ya no se producen en tanta cantidad como antes, ¿no? Porque pues, obviamente la marca Edwards pues ya vende otro tipo de monitores y ofrece otro tipo de catéteres y pues ya saben, todo es negocio, ¿no? Entonces pues ya no se venden igual, pero pues podemos monitorizar, como ven aquí, la PVC, el ventrículo derecho, la presión arterial pulmonar y la presión de enclavamiento pulmonar, ¿no? Además de que por termodilución, pues bueno, podemos verificar el gasto cardíaco. ¿Listo? Y dentro de los catéteres, bueno, vean esta pantallita que van a ver aquí, donde está este corazoncito con pulmones. Este es el monitor, se llama EB1000, ¿no? El monitor, igual es de la marca Edwards, como ven aquí. Este monitor EB1000, pues obviamente nos ayuda a monitorizar. Puede ser con un catéter Swan-Ganz, pero bueno, en la actualidad les digo, prefieren promover otro tipo de catéteres, ¿no? Más nuevos. Y bueno, podemos verificar el gasto cardíaco, la presión capilar pulmonar, el índice de volumen sistólico. Este que dice ELWI se refiere a la cantidad de líquido intrapulmonar. Bien, entonces si esto estuviera activado, se vería, bueno, se vería como en esta imagen que está acá. ¿Listo? Vean, aquí tengo las dos imágenes, ¿no? Una donde no estamos monitorizando continuamente. Bueno, más bien, aquí monitorizamos continuamente estos parámetros que se observan, ¿listo? Pero cuando hacemos una medición completa, vean cómo se iluminan los pulmones y se marca una línea azul. Esa línea azul significa la cantidad de agua que existe en los pulmones. Bien, entonces, con eso nosotros podemos determinar si es mucha, si es poca, si está normal, etcétera, y se prenden foquitos. Ven, aquí hay uno verde, uno amarillo. Es una semaforización. Podemos observar también esta pantalla. En ese monitor es un monitor aparte del monitor de signos vitales. ¿Listo? Entonces, la monitorización hemodinámica es muy importante y usualmente esto se está utilizando en los pacientes con choques cardiogénicos, por ejemplo, que requiramos estar vigilando continuamente pues el sistema cardiovascular y ya no contemos, por ejemplo, con un Swan-Ganz. Entonces lo podemos hacer por medio de este tipo de monitores con este sistema que dice aquí Volume View. Bien, ese es el nombre de un transductor de presión que utilizamos para este monitor, ¿no? Y que nos va a permitir poder monitorizar continuamente a nuestro paciente. Y ya no les platico más porque, bueno, aquí está toda la información, pero aquí está toda la información, ¿no? Desde el Swan-Ganz en 1970
hasta como ahora tenemos en el 2010 este sensor que, bueno, se ha ido modificando, se llama Volume View y que nos ayuda a obtener todo lo que les acabo de mencionar, ¿vale? Muy bien, entonces de esto era lo que quería que viéramos en específico y, bueno, nada más acá arriba, que nunca se nos olvide, ¿no? Que em, debemos de considerar la entrega y el consumo de oxígeno siempre en nuestros pacientes, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la fórmula para la entrega de oxígeno? Es el gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno, que el contenido arterial de oxígeno depende de la hemoglobina, la saturación de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. Bien. Entonces, a partir de ahí podemos obtener el consumo arterial de oxígeno y nos debe de dar un valor entre 900 y 100 mililitros por minuto, con lo cual estaríamos diciendo que tiene una adecuada perfusión sistémica, ¿no? El consumo de oxígeno como tal es el gasto cardíaco por la resta entre el consumo arterial menos el consumo venoso de oxígeno, y eso lo vamos a multiplicar por 10, lo cual nos debe de dar un valor entre 100 a 250 mililitros por minuto, y sería, digamos, una adecuada perfusión también, ¿no? Entre estos valores de consumo de oxígeno. Pues todo esto depende de manera importante, ¿no? No solamente los valores hemodinámicos, sino también la parte del monitoreo, pues respiratorio, intercambio de gases, para saber que estamos bien, sobre todo esto, ¿no? Nuestro transportador, que es la hemoglobina, y mantenerlo adecuado. Entonces, de este específico o de esta diapositiva que quería mostrarles, ¿verdad? De monitoreo hemodinámico, pues sería todo. Y regreso a la otra presentación rápido, ya nada más para la última o las últimas dos diapositivas. Bueno, ya vimos esto. Y entonces, pues bueno, la educación al paciente y a sus familias, ¿no? Porque a menudo experimentan estrés emocional en la UCI, hay que estar al pendiente de eso también. Brindar apoyo educativo sobre la condición, el tratamiento, el pronóstico y lo que ayuda a reducir la ansiedad y tomar decisiones informadas para con nuestros pacientes y sus familiares. Y además, pues obviamente siempre educar, como veíamos en la imagen anterior de los factores de riesgo cardiovascular junto con la diabetes, ¿no? El manejo y prevención de estos factores de riesgo para evitar que el paciente tenga reincidencias, o agudizaciones, ya sea de enfermedad renal o de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y que entonces el paciente esté continuamente hospitalizado. Bueno, muy bien, pues entonces, bueno, aquí les dejo estas imágenes, ¿no? Los factores de riesgo ya sabemos cuáles son. Y la forma de prevenirlos, pues también sabemos muy bien cómo es, ¿no? Es decir, si es una dieta poco saludable, una inactividad física, consumo de alcohol y tabaco principalmente, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues obviamente adoptar hábitos saludables, llevar una dieta equilibrada y evitar el consumo de alcohol y tabaco, ¿no? Básicamente. Entonces, eh, pues se los dejamos aquí para que lo tengan presente. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta tanto del día de ayer como del día de hoy. Este QR que les dejo aquí, pues es por si quieren irme a seguir a mi canal de YouTube, ¿no? En donde tengo un podcast, pero que además subimos igual así de repente webinars, cursos que estamos brindando. Entonces por ahí los pueden visualizar también, ¿vale? Entonces, no sé si tengan alguna duda, pregunta. Hola maestro, buenas noches. Mi Ujú. nombre es Buenas Aldair. noches. Mucho gusto. Este, eh, una pregunta acerca del paciente, pues sí, cardiocrítico, el inicio del reto de furosemide ante una lesión renal, en este caso que se puede abordar por una parte postquirúrgica cardiovascular. Después de los 400 miligramos, que sería la dosis tope, al ver que no responde o es refractario al tratamiento, ¿cuánto tiempo tendríamos que esperar después de esta dosis máxima? Pues usualmente esperamos alrededor de 2 horas. Es decir, se brinda el tratamiento, ¿no? Y estamos en la espera de que en las primeras 2 horas al menos alcance un volumen urinario aceptable. Si no lo hace, pues bueno, hacemos la prueba de, como viene aquí, ¿no? O idealmente se tendría que hacer la prueba de sodio en orina para ver cómo está el nivel de sodio. Si se está eliminando correctamente el sodio, probablemente se esté eliminando la cantidad de líquido establecida. En caso de que no funcione esto,
Entonces sí se considera la terapia de ultrafiltración, sea cual sea la modalidad, bien porque el paciente puede estar congestivo a nivel pulmonar y la congestión pulmonar o el edema pulmonar propiamente hablando, pues es una indicación para utilizar este tipo de terapias. Ok, maestro. Una última pregunta. Ujú, Bueno, vi que tienen unas imágenes de ahí de la TPQ de cardio. ujú. Eh, ¿Han hecho estudios en cuanto a la parte de las terapias continuas? ¿Qué les ha ido mejor en cuanto al soporte multiorgánico con el sistema Amplia o Prisma? Porque tengo Prisma. entendido de mi poca experiencia, Amplia sí tiene el módulo para conectarse en este caso en un soporte circulatorio, ya sea para ECMO, lo que en Prisma no, si tiene alteración ya sea por la parte de los accesos vasculares, por las presiones, o no hay, bueno, no es uno mejor que otro, por así decirlo, maestro. En este caso, ¿qué crees que hemos? Bueno, yo he conectado, me ha tocado, he conectado los tres dispositivos, tanto Amplia como Prisma como Diapact, los tres a ECMO. El que más me da lata es el Diapac, ¿no? Definitivamente. Pero tenemos mejores resultados con Prisma. Prisma nos dura mucho más y es como cuando ese paciente realmente necesita la terapia de reemplazo renal, pues se opta por mejor utilizar el Prisma que el Diapac. El Diapac nos da resultados excepcionales, la verdad. Al principio dudábamos un poco de él porque pues lo veíamos medio raro, pero la verdad es que es un dispositivo que nos ha ayudado bastante y como también podemos brindar todas las terapias, es decir, o sea, hemodiálisis, hemofiltración, hemodiafiltración, pues bueno, es de bastante ayuda, pero sí nos da un poquito más de problemas, aún así que lo podemos programar, ¿no? Junto con el volumen del ECMO y demás, nos da un poquito más de problemas que el Prisma. El Prisma, la verdad es que es una máquina aparte, digámoslo así. Ok, maestro, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Muy bien, ¿alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Les quedó claro los tipos de síndrome cardiorrenal, cómo vamos a abordar cada uno, ¿no? Es decir, va a haber unos en los que nos vamos a enfocar, recuerden, ¿no? En la congestión, y va a haber otros en los que nos vamos a enfocar en los procesos o inflamatorios o en el proceso renal, ¿no? Un poquito más que en el proceso cardíaco. Entonces, ¿dudas con eso? ¿Preguntas? Bien, bueno. Entonces, en un ratito, ya nada más que se guarde bien esta clase, ya le subo todo lo que tengo a una carpeta de Drive y se las comparto por el grupo de WhatsApp que tenemos, ¿listo? En esa carpeta de Drive van a poder encontrar quienes realizaron su pago, ¿verdad? Van a poder encontrar su constancia y van a poder encontrar algunos artículos, un video que me parece que está muy bien explicado de unas guías de práctica clínica, bien que por ahí hay, bueno, una explicación, ¿no? Digamos, del manejo del paciente con insuficiencia cardíaca y falla renal, ¿no? Pero ahí, por ahí quien lo explica mezcla muy bien las guías de práctica clínica y van a poder encontrar los artículos, ¿no? Ya les había dicho, ok, y las dos clases grabadas, ¿listo? Entonces, pues muchas gracias por confiar eh, en mí, pues, y por dejarme y permitirme ser su docente, pues, al menos por estos 2 días. Cualquier cosita o situación, pues bueno, les recomiendo un poquito más por las redes sociales, digo, yo sé que es también como promocionarme, pero aparezco como lo bello de ser enfermero en todos lados. Y ahí usualmente pues nos dedicamos a estar resolviendo dudas, preguntas, apoyar con material, ¿no? Que nos llegan a solicitar. Entonces es como mucho más fácil que les podamos contestar este tipo de dudas por esos medios. Bien, pues que tengan una excelente noche, cuídense mucho y lo más pronto posible, les digo, yo creo que no pasa de hoy, ¿verdad? Que reciban la carpeta ahí en el grupo de WhatsApp. Gracias.